Buenas noches, vamos a hablar sobre la deshumanización de las estructuras organizacionales actuales. En Venezuela se han encontrado diferentes estadísticas sobre el síndrome de burnout, importante para la deshumanización, en diferentes grupos de personas. Por ejemplo, en los docentes se encontró que el 30,6% de los docentes venezolanos presentan un alto nivel de síndrome de burnout. Entonces, ¿las organizaciones modernas han olvidado que detrás de cada número y objetivo hay una persona? A pesar de los avances en la gestión empresarial, persiste una tensión entre la eficiencia organizacional y el bienestar humano. Exploraremos esta tensión a través de la evolución del pensamiento organizacional y propondremos un enfoque más humanista. Bien dice, en las estructuras organizacionales modernas, la creciente deshumanización amenaza con impactar negativamente el bienestar de los empleados y la innovación empresarial. Vamos a explorar las causas, los efectos y las estrategias para restaurar la humanidad en el lugar de trabajo. Pero, ¿qué es la deshumanización? Se define como, en primer lugar, la pérdida de identidad. Los empleados se sienten tratados como números en lugar de como seres humanos únicos. Se ve muy común en grandes empresas donde lo único que les interesa es una productividad, donde tienen tasas de cuotas fijas para hacer en su trabajo al día. En segundo lugar, la falta de conexión, donde las relaciones interpersonales se vuelven superficiales y transaccionales. En tercer lugar, un entorno despersonalizado, donde en el ambiente de trabajo carece de calidez y oportunidades de expresión personal. Entonces, ¿qué causa la deshumanización de las organizaciones? En primer lugar, tenemos el exceso de jerarquía, con estructuras rígidas y verticales, donde se limita la comunicación y la autonomía. Esto lo vemos en el micromanagement o la microgerencia de algunos locales. Tenemos el caso de Subway como franquicia internacional, transnacional, que tenemos también aquí en nuestro país, que tenemos aquí también en nuestro estado. Y no se le permite ningún tipo de iniciativa, no se le permite ningún tipo de soltura a los empleados. Ahí lo que se sigue es una fórmula estricta y rígida y eso deshumaniza realmente. Se está atendiendo, se está dando un servicio de atención al cliente y los empleados lo único que hacen es repetir una fórmula, se sienten robotizados. Se le hace énfasis en la eficiencia, el enfoque en la productividad a toda costa soslaya el bienestar de los empleados. Seguimos con el mismo ejemplo y en estas grandes franquicias donde lo único que importa es un número de facturación, no les interesa la salud del empleado, puede estar enfermo, las condiciones meteorológicas pueden estar fuertes, por ejemplo, y de todas maneras el empleado tiene que ir a cumplir con la cuota que se le está exigiendo. Tenemos una tecnología deshumanizante, donde el uso excesivo de tecnología puede generar distanciamiento entre las personas. Cada vez más tenemos la robotización en las organizaciones y cada vez menos tenemos el patrimonio humano que permite que estas organizaciones sigan a flote. ¿Cuál es el impacto entonces de esta deshumanización en los empleados? Tenemos burnout, como decía en la estadística del principio. Sufren de agotamiento emocional y físico debido a la falta de apoyo, debido también a las altas jornadas, a las largas horas de trabajo cotidiano día a día. Se ve perfectamente en la actualidad cómo podemos encontrar trabajos de 12 horas que en locales que abren de 8 de la mañana a 8 de la noche, donde se produce una fatiga que vemos con el segundo punto y es la baja motivación. La falta de conexión y reconocimiento disminuye la satisfacción y el compromiso. Se hizo una encuesta en Estados Unidos y muchos de los trabajadores renunciaban a sus trabajos o empezaban a empeorar en la productividad de sus trabajos por la falta de reconocimiento y por la falta de empatía que le tenían hacia el mismo trabajo. Decían en las entrevistas cosas parecidas a: como mi jefe me obliga a venir incluso estando enfermo, entonces yo estando sano voy a seguir actuando igual que cuando estoy enfermo, ¿sí? Entonces eso desmotiva realmente a los empleados a seguir adelante, a sacar a flote a las empresas. En tercer punto, tenemos problemas de salud asociados tanto al burnout como a la baja motivación, gracias al estrés y la alienación que pueden generar tanto problemas de salud física como problemas de salud mental. El estrés
puede generar psicosomatizaciones, puede generar enfermedades agudas, jaquecas, migrañas, puede ser el desencadenante de varias patologías. Y eso al final pues, genera alta rotación, ya que los empleados desmotivados tienden a abandonar la organización en busca de ambientes más humanos. Son lugares donde usualmente las personas no duran más de 2, 3 meses, 4 meses. En transnacionales quizás no duran más de un año, más de los 2 años. Y siempre se está perdiendo el tiempo en tener que entrenar personal nuevo, ya que no lo pueden mantener. Esto es todo gracias a la deshumanización. Tenemos efectos negativos en la productividad e en la innovación. En primer lugar, con la productividad, pues los trabajadores desmotivados y agotados rinden menos y tienen menos iniciativa. Estamos hablando cada vez más de lo mismo, ya que esto pues realmente es cíclico, ¿sí? En el momento en el que tú pierdes el factor humano cuando estás trabajando con humanos, pues entonces solamente tenemos una sola conclusión, que es el desmejoramiento de todo lo que conlleve ese factor, todo lo que conlleve a la producción de ese factor humano, ¿sí? Entonces, tanto la productividad como la innovación se va a ver limitado. Al no tener motivación, al tener esa fatiga mental y física, pues mucho menos se va a intentar el generar cosas nuevas, mucho menos se va a intentar el crear, y por eso nos mantenemos con una, digamos, estancamiento en las organizaciones y vemos que no suben o no cumplen con el roadmap que tenían planificados. También tenemos algo sumamente importante, hablando desde un tema gerencial, y es la pérdida de talento, ya que las mejores mentes buscan organizaciones que valoren su bienestar y desarrollo. Y esto se ha visto en muchísimos ejemplos. Ejemplos de prácticas deshumanizadoras en la empresa. ¿Realmente qué están haciendo las empresas para llegar a decir que están teniendo estas prácticas? En primera, una microgestión, una supervisión excesiva y un control férreo de los procesos de trabajo. En segunda, una vigilancia constante, con un monitoreo exhaustivo de la actividad de los empleados sin consentimiento. En un tercer lugar, políticas rígidas, con normativas inflexibles que ignoran las necesidades y circunstancias individuales. Y por último, falta de reconocimiento, que es la ausencia de elogio, recompensa y oportunidades de crecimiento para los empleados. Ahora, ¿cuál es la importancia del enfoque humanista en la gestión? En primer lugar, el bienestar de los empleados, donde se prioriza la salud, la felicidad y el desarrollo del personal de los trabajadores. El segundo es un liderazgo empático, donde se fomenta una cultura de comprensión, apoyo y valoración de las personas. En tercero, innovación y creatividad, donde se cultiva un ambiente que inspira a los empleados a aportar ideas innovadoras. ¿Cuáles son las estrategias entonces para restaurar la humanidad en las organizaciones? El diseño de espacios acogedores es sumamente importante, donde se fomenta la conexión, la creatividad y el bienestar. Tenemos ejemplos como Google en este aspecto. Comunicación transparente, promover un diálogo abierto y un flujo de información efectivo entre todos los niveles. Tenemos programas de desarrollo personal, donde se le ofrece oportunidades de crecimiento, formación y reconocimiento a los empleados. También la medición y monitoreo de la humanización organizacional. Tenemos como estrategia encuestas de clima laboral, tenemos indicadores de bienestar, análisis de rotación de personal y evaluación de innovación, donde cada uno de estos factores nos van a dar una evidencia de lo que estamos haciendo bien para mantener la empresa a flote. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? Llegamos a que la deshumanización en las estructuras organizacionales amenaza con socavar el bienestar de los empleados, la productividad y la innovación. Es fundamental que las empresas adopten un enfoque más humanista y empático para restaurar la conexión, el propósito y el desarrollo de su talento humano.